Minuto y Juan da la Bueno, no, bienvenida. vamos a empezar ya Listo, 7:05. perfecto. Listo. Lo primero, muy contento de tener nuevamente empezar esta segunda temporada de Gol Feliz. Agradecerle a Sandrita y a Alex que siguen con este gran proyecto de la Federación Colombiana de Golf, de la Edición Junior, de toda su junta directiva, la nueva junta que ha seguido y ha querido seguir con todo el trabajo que venimos haciendo. Lo único que les quiero decir a todos estos padres, profesores que sé que hay, es que nosotros como Federación Colombiana de Golf y la Edición Junior, no, ustedes son lo más importante para nosotros. Nosotros lo único que queremos es seguir abriendo espacios para los padres, para los niños, para los profesores y pues lógicamente, como ustedes se dan cuenta, con los mejores. O sea, nosotros estamos hoy, nuestra mentalidad es que somos los mejores y queremos seguir creciendo, queremos seguir siendo los mejores de Sudamérica. Los resultados todos se nos están dando y entonces todo esto es porque estamos rodeados de profesionales, en este caso de Sandra y Alex, que son unas super profesionales, son psicólogas también de la Selección Colombia. Entonces, pues es que aprovechen todos estos espacios, que le digan a sus amigos, a las personas que estén involucradas en el deporte, que nosotros estamos para ayudarlos, para guiarlos y bueno, y darles la bienvenida entonces a Sandrita y a Alex para que arranquen con esta espectacular charla del día de hoy. Muchas gracias, Juanca. Y bueno, la verdad, nosotras súper contentas también, muy felices de, como decía el doctor Villamizar ahora, de ver cómo este programa que empezó con una inquietud en torno a un tema tan importante que es la salud mental en el deporte, ha ido creciendo y estamos seguras que va a poder llegar a unas dimensiones increíbles. Colombia va a poder seguramente exportar este programa porque... Fíjense, y Juan lo decía ahora en la presentación, a Alex y a mí que fuimos atletas, nos encanta el rendimiento. Nosotras somos las más felices cuando nuestra selección Colombia logra el objetivo que es ser primeros, porque a ese objetivo vamos a un suramericano, el juvenil que acabó de pasar y el prejuvenil que vendrá este año, además en nuestra casa en Ruitoque. Y queremos ganar, pero sabemos que para ganar necesitamos procesos largos y necesitamos entonces que papás, entrenadores, golfistas, dirigentes, los profesionales que acompañamos esos procesos también, todos hablemos un mismo lenguaje para llevar a ese niño que arranca en el golf hasta que ojalá como adulto siga jugando golf y siga pudiendo disfrutar el golf. Entonces, súper bienvenidos. Y además, bienvenidos y nosotras felices de comenzar con papás, porque pues todos dicen, uy, sí, yo soy importante en este proceso o el más importante, pero ¿qué tengo que hacer? A veces, y a nosotras nos preguntan, esta mañana me preguntaban, papá, es que mire, yo quiero ayudarle, pero que no suene a como que lo estoy presionando, dígame cómo tengo que hablarle. Entonces yo creo que muchas veces cuando somos papás a nosotros nos gusta que nos digan, oiga, mire, vaya por este lado para poder tener esa guía. Y bueno, sin más Así preámbulos, es. empezamos. Entonces, hoy hemos titulado a esta charla, aquí lo voy a poner en presentación porque ahorita me tengo que ir de aquí para irme a otro lado, pero voy a acomodar esto. Dame un segundo, voy a acomodar las fotos aquí. Está en pequeño, listo. Bueno, es golfistas felices, padres tranquilos, cómo acompañar sin presionar. Y esta charla lo que busca es dar esas herramientas a ustedes para potenciar la confianza, la autonomía y el bienestar de los jóvenes golfistas. Este es el objetivo de la presentación. Y es poder darles herramientas para que vayan acompañados en ese nivel, tanto deportivo como mental, y podamos ir creciendo juntos y que pueda ser potenciado cada vez más el deporte de sus hijos. Evitando la presión o el control excesivo. Y ahora vamos a ver, entre otras cosas, por qué. Entonces, la forma de acompañar de un padre y de un entrenador, de un coach,
puede ser el mejor impulso para el golf del atleta, pero también muchas veces puede ser la mayor presión, lo cual puede derivar simplemente en el abandono del deporte. Y una cosa es que es simplemente lo que uno como papá cree que está haciendo, preguntando con todo el cuidado, puede sonar como presión. Entonces ahí es donde tenemos que tener esos tips y esa clave para poder trabajar con ellos. Entonces, por favor, antes de empezar, queremos hacer 5 preguntas, 5 preguntas. Te queremos pedir el favor de que escanees ese código QR que ves ahí, puedes escanearlo con tu teléfono. Y en esta primera pregunta, responde francamente lo primero que haces. ¿Qué es lo primero que le preguntas a tu hijo después de un torneo? ¿Qué es lo primero? Apenas salió de la cancha, ¿qué es lo primero que le preguntas? Por favor, simplemente abren el QR, les va a aparecer la pregunta y les va a aparecer una cajita para que escriban una respuesta y le dan submit y listo. Entonces, vamos a esperar a ver quiénes son los valientes que se atreven a contestar. Acuérdense, no hay preguntas buenas, no No hay hay preguntas preguntas malas. malas, o sea, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Lo ¿Lo disfrutaste? ¿Cómo disfrutaste? estás, mi vida? Buenísimo. ¿La ¿La pasaste pasaste bien? bien? ¿No? Tenemos unos papás pilizos. Amor, ¿cómo te sientes? Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos 13 respuestas. ¿Qué sensación tuviste? Ajá, perfecto. ¿Quién Mire más que va? va ganando cómo te sentiste. ¿Qué más? ¿Qué más preguntamos? ¿Qué más te preguntamos? ¿Cómo te ¿Cómo te fue? fue? Ok, muy bien. ¿Cómo ¿La estás? pasaste bien? ¿Estás tranquilo? Ujú. Llevamos 20 respuestas, 20. ya hay Están 100 120 personas en la sala. personas, Cuando tengamos ¿Cierto? 30 paramos. ¿Sí? por lo menos 40. Ok, Roberto, porfa, no rayes el tablero. Eso, gracias. ¿Qué sensación tuviste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Adelante ¿Cómo te siempre. sentiste? Muy bien, ¿tuviste buena actitud? ¿Qué tal la experiencia? Ujú. ¿La pasaste bien? Adelante, ¿qué ¿Qué aprendió? fue lo que más se te complicó? Vi por ahí también. ¿Y qué Ok, aprendió? Fue lo otro. perfecto. Muy bien. ¿Cómo te fue? ¿Tuviste buena actitud? Muy Aquí, bien. espérate que aquí hay uno Ahí que se vamos, complica. 36 respuestas, que era que qué fue lo que más se te complicó. Muy ¿A bien, qué fue lo que más? Mauricio, porfa, no rayes la pantalla. Gracias. Ok, muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Gracias por las respuestas. Después les vamos a poder compartir estas respuestas para que vayamos entendiendo. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Y no sé. ¿Alguna vez has sentido que te afecta más a ti el resultado que a tu hijo? ¿Sí o no? Ahí solamente sí. ¿Sí o no? Sí, no. Escribe sí o no. ¿Alguna vez has sentido que te afecta más a ti el resultado que a tu hijo o hija? Perdón, buenas noches. No deja escribir la respuesta. ¿No deja escribir sí o no? Ay, un segundo. En mi caso no. A mí tampoco. No, no deja. A mí tampoco. ¿Y por qué? Porque Ay, a ver, a ver. No, no está la opción. No deja. No deja, no deja, no deja. Esperen a ver. Ok. Pónganos entonces en el chat. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. no, sí. Ay, ya nos escribieron. Y ahora no supe yo cómo borrar. Sí, ahí tenías para borrar el borrador, es este. Ok, sí. Un segundo que estoy aquí limpiando la pantalla. Listo. Ok, abro el chat para ver esas respuestas. Sí, 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 sí. sí. De acuerdo, ¿cierto? Como que a veces a uno el resultado le afecta un montón. Sobre todo si uno ve que el niño está pues conmovido, conmocionado con el resultado. ¿Están de acuerdo con nosotras?
Bien, pasemos una tercera pregunta, a ver si nos va a dejar. Ay, Dios. Listo. Ahí ya, ahí está. ¿Qué porcentaje del tiempo crees que hablas de golf con tu hijo fuera del campo? Si quieren, si no los deja aquí, respóndanlo porfa en el chat. Hablo del golf fuera del campo más del 50% del tiempo, menos, o solo hablo de golf cuando mi hijo me menciona el golf. Pónganos si quiere un porcentaje en el chat o si lo permite en la pregunta. Mauricio, porfa, no rayes la pantalla. Escribe en el chat 100%. ¿Qué porcentaje hablo de golf? 100%, ok. Escríbanos en el chat, porfa. Y vemos aquí porcentajes. 50%, 50, 100, 30, 30, 100, 30, 20. 50, 60, 80. Miren que en general, de todas formas, hablamos bastante de golf fuera del campo de golf. Bien. Penúltima. ¿Te has preguntado si tu forma de apoyar se siente como presión? Así como lo preguntó esta mañana ese papito a Alex. Creo que lo estoy presionando. Dime si lo estoy haciendo bien o mal. ¿Te has preguntado si tu forma de apoyar se siente como presión? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Gracias a los que están compartiendo. Miren, ahí sí dejó. Alguien contestó en la encuesta y sí lo dejó. Ok, O sea, parece como si estuviera la opción, pero no dice si sí o no. ok, perfecto. Pero bueno, sí, no, sí, sí, sí. Ok, bastante sí. O sea, nos preocupa hacer esa presión. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué significa para ti el éxito en el golf de tu hijo? Una palabra. Ganar, disfrutar, aprender, avanzar. Ahí Si sí fuera creo que una pueden responder. palabra y si se las deja poner en la Sí, ya. encuesta, buenísimo. Perfecto, ahí están apareciendo. Avanzar, alegría, aprender, Que lo que lo disfrute, disfrute, buenísimo. Aprender, aprender. avanzar. 20 respuestas necesitamos. Vamos, aprendizaje, que esto es mejor que esto. Sí. Ok, llevamos Pasarla 11. rico, disfrutar, Desarrollo. desarrollo, Ok. ¿Qué significa? ¿Qué significa? experiencia. Ujú. Va ganando disfrutar y avanzar, pasarla rico, aprender también, pero disfrutar y avanzar parecen las respuestas que más se repiten. Ok, genial. Voy a dejar de compartir. Disciplina, mira, eso está buena. Disciplina. ¿Qué significa el éxito? Tener disciplina. Súper. Ok, muchísimas gracias por participar. Creo que empezamos, Alex, con un panorama que va muy en consonancia con lo que vamos a compartir ahora en la conferencia. Y creo, evidentemente, que a ustedes como papás, y es lo que a uno le ha pasado, pues le preocupa realmente si uno está haciendo una presión, si uno lo está haciendo bien, si uno lo está haciendo mal. Y al final, los que son papás, yo no soy mamá, pero Alexandra sí, pues uno sabe que lo que más les preocupa siempre es el bienestar y que sus hijos sean felices o no. Y antes de empezar con el contenido, quiero compartirles una experiencia que es de un chiquito, yo lo tuve chiquitico, como a los 9 años, un golfista zurdo que le encantaba el golf con una proyección que se veía impresionante, con unas ganas y un deseo increíbles. Y como a los 12 años, él empezó a tener un sueño importante que era ir a ING. Él soñaba con ir a esa academia a entrenar tiempo completo, a vivir un año en ING. Sobre los 14 15 años, sus padres, después de ahorrar un montón, porque no eran padres súper pudientes como para
mandarlo un año a la academia. Bueno, ustedes saben como papás que uno como papá, yo creo, hace lo que sea, el esfuerzo que sea para cumplir los sueños de sus hijos. Y este chico va a estudiar a esa academia, va a estudiar y a jugar golf. 2 años después, sus resultados empiezan a ir hacia abajo. Cada vez peor score, cada vez peores resultados, peores scores, peores resultados. Y adivinen qué empieza a pasar. Empieza a crearse un conflicto familiar, porque él sigue en la academia, sus padres siguen apoyando porque él quería seguir allí, pero sus resultados y su proceso no lo iban acompañando. Y cada vez, como se iba terminando los años de estudio, pues iba creciendo la presión de, bueno, ¿y a qué universidades vas a aplicar? Y si no mejoras tus scores, entonces, ¿cómo vamos a hacer para conseguir esa beca que era lo que tanto querías y queríamos? ¿De acuerdo? Y él empieza a sentir esta presión y faltando un año para terminar su colegio, vuelve a consulta conmigo y me dice, Sandra, quiero que me ayudes a decidir primero porque yo estoy sintiendo que yo ya no quiero jugar golf competitivo. Yo estoy sintiendo que yo no me quiero ir a la universidad a tener esta presión del resultado y de una beca y yo además lo que quiero es estudiar una carrera X que no voy a encontrar fácilmente en una universidad de golf y eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida y con eso creo que voy a ser feliz y yo me quiero ir a una universidad de Estados Unidos, sí, pero no quiero jugar más golf. Al final de este proceso, él terminando, se cuenta que efectivamente, que el amor por el golf competitivo se acabó, pero empieza la gran culpa y empieza la gran crisis. Pero ¿y cómo le digo esto a mis papás? Después de que prácticamente hipotecaron todo, hicieron todo para sostenerme estos años aquí, ¿cómo hago? Y empieza entonces ese proceso de que sus papás al final acepten que él no se va a ir con una beca de golf, sino que va a buscar probablemente una beca académica y de, comillas, su retiro por lo menos de este golf competitivo. Les cuento esta historia porque, claro, a veces los procesos de cómo llevar ese golf que se disfruta, ese golf que bueno, donde la paso bien, con también querer mejorar, hacer un golf competitivo y obtener cosas importantes a través del golf, ese equilibrio que es difícil, Alex. Y todo esto tiene que ver muchísimo con esto, que es la salud mental en el golf Y por eso queremos, y en el deporte. queremos compartir con ustedes qué es la salud mental y qué es la salud mental en el deporte. Y es ese equilibrio emocional, psicológico y social que permite que nuestro golfista pueda manejar ese estrés y disfrutar, que era lo que ustedes nos respondían en la encuesta, que pueda disfrutar. ¿Y qué hacen? ¿Qué mejora? Si yo tengo una buena salud mental en el deporte, yo voy a poder, por supuesto, mejorar mi rendimiento. Porque al tener ese equilibrio mental, al estar feliz, que ese es golf feliz, mi rendimiento va a ir de la mano. Siempre le decimos nosotros a nuestros golfistas cuando entran a la cancha a competir, disfruta lo que vas a hacer. Claro, se dice fácil, no es tan fácil, hay que dar las herramientas, pero el objetivo final es ese. Segundo punto que también es súper clave porque yo creo que cuando se es padre, uno lo último que quiere es que su hijo abandone. Así es. Entonces, precisamente el poder tener ese equilibrio emocional, social, psicológico, hace que se disminuya el porcentaje de deserción deportiva. Más o menos que se da como entre los 11 y 13 años, donde comienza cierta duda acerca de ello, y más adelante ya cuando hay, por ejemplo, como este golfista de Sandra, que ya hay que elegir qué es lo que se va a hacer, pues casi que para la vida, ¿no? Ujú. Y por último, si yo tengo una buena salud mental, voy a prevenir la ansiedad. Evito ese síndrome de lo que se conoce como burnout o estar quemado, que es
a veces hay deportistas, golfistas que uno ve, entreno y voy a la competencia y mi rendimiento es malo, malo, malo. Y entreno más y mi rendimiento es cada vez peor. Entonces termino, comillas, quemándome. Y obviamente eso se da por esa presión de entrené o sacrifiqué mucho y por tanto me enfoco tanto en el resultado y en el rendimiento que a la larga termina no dándose. Y obviamente al no tener el resultado se tiene una gran frustración. Entonces, las Y herramientas que vamos a dar van hacia cómo promover ese equilibrio mental, esa salud mental. hay un cuarto aspecto que también ayuda y es el autoestima. Es poder construir esa autoestima y esa resiliencia que es tan importante, no solo en el deporte, muchísimo en el golf, sino también en la vida. Es poder ser ese golfista resiliente, ese hombre, esa mujer, ese niño, ese niño resiliente que es capaz de poder seguir adelante ante cualquier circunstancia, que hasta Digamos, cualquier reto que se le que presente. esa presión no te vaya. Ok, si quieren, al final vamos a abrir un espacio de preguntas, de comentarios, porfa, todo eso que vean es importante, anoten lo que va a ser muy importante para nosotras. Ahora, ¿cómo fomentar esa salud mental? ¿Cómo apoyar de una manera eficaz, sin presión? Vamos a dar una respuesta desde lo que dice la teoría, las investigaciones, la experiencia, pero también desde lo que es OCHIP, que es nuestro modelo de entrenamiento de fortaleza mental, que simplemente es la respuesta a cuáles son esas claves mentales para que un niño o un joven o un adulto que hacen deporte logren tener éxito y ser felices desde lo mental. Y para nosotros son tres eslabones. El primero de ellos, la motivación, que sabemos que sus hijos la tienen al tope y ustedes también, que es ese gusto, es esa pasión, es ese poder levantarme a las 4:30 de la mañana porque tengo tea time a las 6 y tengo que desplazarme. Eso no es sencillo. Si no hay ese gusto, es muy difícil poder tener eso. Una segunda clave que es ese propósito, ¿vale? Ujú. No, bueno, propósito y disfrute. El segundo eslabón, que es el chip, que son los pensamientos. Y no solo es el pensamiento a cuando cometo errores o cuando tengo presión, cómo debo pensar, sino también es que cuando yo tengo un sueño, que es esa motivación, eso primero es un pensamiento en mi mente. Si yo quiero ganarme una beca, ser campeón nacional, ganarme un tour de un torneo en el Tour de Desarrollo, ir al venir o clasificar al Nacional Infantil, que de pronto son para muchos de sus hijos un gran sueño, primero es un pensamiento y eso tiene que ver mucho con la confianza. Y el tercer eslabón, que es el que más le Que es gusta a el que me Alexandra encanta siempre. a mí, es regular y primero, porque me encanta? Porque hay que regular esas emociones. No importa la edad que tenga el niño, el adolescente o el adulto, siempre en el campo es difícil poder regular esa emoción, entonces hay que aprender a controlar esa emoción. Segundo, mantenerse atento, es saber en qué me tengo que enfocar precisamente cuando estoy jugando. Y tercero, esa es energía, es cómo tengo que distribuir la energía. Son 4 horas de juego que tengo que saber cómo distribuir para no terminar mal. Esos son tres eslabones que se encierran en un círculo y que hacen que cuando yo trabajo control influya pensamiento, cuando trabajo pensamiento influya motivación y viceversa. Entonces, desde ahí es desde donde les estamos hablando. Ahora, ¿cuál es el rol de los papás? ¿Acompañar o presionar? ¿Cuál es la diferencia? Acompañar es crear ese ambiente seguro donde su hijo o su hija puede fallar, pero hay que aprender, que era lo que ustedes nos decían. Y presionar, Y presionar es hacer que el deporte sea una fuente de ansiedad y miedo. ¿Qué me va a decir mi papá cuando se entere que yo hice X score? O tengo miedo de ver la reacción, o como lo decía mi golfista con el que empezamos esta conferencia. ¿Qué van a decirme mis papás, Sandra? ¿Cómo? Pues ellos no lo van a aceptar porque ellos, tengo miedo, me van a echar en cara todo lo que se sacrificaron para que yo ahora no quiera seguir compitiendo. Entonces,
el papel importante aquí del papá es saber motivar. ¿Cuál es la diferencia entre ese acompañamiento y esa presión? En el acompañamiento, La pregunta es, ¿cómo te sentiste? Que eran varios papás que nos escribieron precisamente esos. ¿Cómo te sentiste? en la presión es, ¿cómo te fue? ¿Qué score hiciste? Muchos de ustedes en sus preguntas estuvieron muy bien, acompañan. Mi amor, mi vida, ¿cómo te sentiste? ¿Disfrutaste? ¿Cómo estuviste? Pero yo también he escuchado a muchos que, bueno, muestre a ver la tarjeta, ¿Cómo le ¿no? fue? ¿Y cómo le fue? Y miro la tarjeta y por qué este doble bogey, por qué este error aquí y por qué el resultado. Entonces, cuando nos enfocamos en ese ganaste o el score que hiciste, pues obviamente estamos generando presión. En el acompañamiento. Valorar el esfuerzo. Muchas veces, ustedes muchos de pronto son papás que son golfistas, otros no serán golfistas, pero saber que cuando se está en la cancha, la presión es bastante, no más solamente por jugar, sino por saber que ahí va caminando mi papi o mi mami y él se está o ella se está dando cuenta si lo que me dijo mi entrenador o mi coach en el suite lo estoy haciendo. Eso es clave. Acompañar. La presión es valorar el resultado. Y miren, nosotros tenemos un papá, hablábamos en estos días con Alexandra de ese atleta y ese padre, porque cuando al niño le va bien, el papá nunca nos escribe, normalmente no va a las competencias de su hijo, pero pues digamos que bien, llega a la casa y el chico se siente cómodo y está el ambiente tranquilo. Pero cuando el niño pierde, nos llena el chat de mensajes de no sé qué, y por qué el resultado, y por qué no mejora, y por qué esto. Y lo que el chico nos refiere es que a él le da susto llegar a la casa cuando, cuando no le fue bien. Porque de pronto ni siquiera es que no le digan mucho, sino que precisamente o le dejan de hablar o le empiezan a echar en cara el apoyo que le estoy dando y entonces para que usted no entiendo cómo entrena y logra, no logra salir de ahí y etcétera, etcétera. Entonces, cuando el chico siente que lo más importante es el resultado, ahí estamos ejerciendo Y presión. ahí además hay un factor importante y es, sus hijos siempre están mirándolos y es cómo es todo ese lenguaje no verbal que uno va expresando. Ujú, Porque uno expresa demasiado, y la cara, la manera como uno mira, si sonríe o no sonríe, esa es una retroalimentación que ellos reciben y generalmente un gesto de seriedad, mi papá está bravo, mi ujú, papá está furioso porque me está yendo súper mal. Y ahí, en la parte del control de lo que nosotros trabajamos, por el control de la atención, chao, porque me voy a pensar que mi papá o mi mamá están ujú. enojados. De acuerdo. ¿Qué es en el acompañar? Es celebrar ese progreso. Es cada día, si cada día tu hijo o tu hija progresa un 1%, ya vamos supremamente bien. Si de este torneo al siguiente torneo tuvo una mejora, ya vamos supremamente bien. No importa qué tan grande o qué tan pequeño, a veces esa mejora puede ser del 1% y nosotros creemos que eso es insignificante, pero si cada torneo sigue progresando a lo largo de su carrera, va a ser muy positivo porque su progreso va a ser exponencial. Y fíjense, muy importante ahí es que el acompañamiento es celebro el progreso, no celebro solo la victoria. Ahora, un papá presionador es un papá que normalmente lo que está haciendo es criticando el error. Pero es que si ves, ¿por qué le diste hacia los hierros? Pero no entiendo por qué te tripoteaste, pero no entiendo por qué hiciste esta salida de esta forma. Pero y me voy solo a los errores. De hecho, ahora vamos a empezar a hablar de las herramientas, pero una de las cosas que nosotros siempre le decimos a los papás y a los deportistas es que lo primero que hay que rescatar post ronda, como haya sido, es qué hiciste bien. ¿Qué hiciste bien? ¿Cuáles fueron las cosas positivas de la ronda? Y luego con su entrenador verá cuáles fueron los errores y en qué cosas tengo que mejorar. Entonces,
Aquí hay una diferencia importante entre ese acompañar y presionar, y estamos seguras que ustedes dirán, bueno, pero ¿y entonces cómo hacemos para ser unos buenos acompañantes? Ahora vamos a dar unos tips, pero antes de eso un mensaje súper importante. Este año queremos premiar a los papás que están presentes en estos talleres de Golf Feliz, que ya les compartieron el calendario, que son 4 para los papás, 3 para los chicos, 2 para los coaches. Y la federación va, junto con OCHIP, a certificar su asistencia a Golf Feliz. Y bueno, de pronto vamos a tener algunas sorpresas. Pero entonces, súper importante ahora a las 7:45 más o menos, Karen, aquí va a compartir el link de la asistencia para que por favor lo registren y se registre, que va a ser muy, muy importante. Entonces, ¿quieren saber los tips? ¿Quieren saber qué podemos hacer? Escriban en el chat, ¿sí o no? Por supuesto. Sandra y Alex, todavía estamos aquí presentes. Listo. Entonces, vamos para allá. Bueno, antes de los tips, ¿por qué es importante no presionar? Porque la presión tiene estos 3 grandes peligros. El primero es que aumenta el estrés y la preocupación. Y de hecho, es una de las cosas que sucede mucho cuando nuestros golfistas se van a la universidad y son becarios. Una de las cosas importantes es que se genera presión porque yo tengo que responder algo que me están dando. La ansiedad aumenta. Por eso es tan importante darle manejo a esa ansiedad. Pero la presión, pues claramente aumenta la ansiedad. La culpa, los sentimientos de responsabilidad excesiva es muchas veces uno como padre dice, uy, no, es que él o ella no tiene ni idea ni valora todo el esfuerzo que yo hago. Ayer hablaba con un papá y me decía, es que sí, él se tiene que dar cuenta de todo el esfuerzo que nosotros hacemos y de todo lo que invertimos. Ellos y ellas lo saben y sienten que deben devolverle a papá y a mamá eso. ¿Cómo? Pues ganando, porque ellos saben que si ganan, pues el papá está feliz, orgulloso, y entonces ahí nos centramos en el resultado y ellos sienten que si no ganan, pues ¿qué está haciendo? Le estoy haciendo perder la plata a mi papá y a mi mamá. Ujú. Entonces hay que estar con cuidado con ese tema. Muchas veces se hacen comentarios eh, que no se pretende para que los niños o las niñas crean, o sea, sientan que están invirtiéndose mucho dinero, pero ellos lo tienen clara, ellos leen muy bien qué es lo que dice uno como papá, entonces también hay que tener como, No generar esa sí, no culpa. generar esa culpa. Y lo tercero es que obvio cuando a mí me presionan, me preguntan por el resultado, me señalan los errores, se centra mi desarrollo o mi resultado o todo mi proceso en el rendimiento, pues yo temo fracasar, temo no cumplir las expectativas que se tienen. Y esa es una de las cosas también difíciles de manejar y es uno de los peligros de la presión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tips. Habla del proceso. Son muchos años de proceso, desde los 3, 4, 2 hasta la universidad. Entonces esas conversaciones tienen que hacer de ese aprendizaje y de esa mejora. Entonces, preguntas claves para centrarnos en el proceso es todos los días, ¿qué aprendiste hoy? Salió de la competencia, ¿qué aprendiste hoy? Salió del gimnasio, ¿qué aprendiste hoy? Salió del entrenamiento, ¿qué aprendiste hoy? Si nos llenamos de aprendizajes y la atmósfera es de qué aprendiste, en qué creciste, estamos centrándonos en el proceso. Y yo creo que es un punto no solamente para el deporte, sino que debe ser para la vida en general. Y es que esperamos que juegue por todos los años que viva golf, pero como persona todos los días debemos aprender algo, todos los días debemos decir, oiga, hoy, ¿qué fue lo que aprendí? Entonces, por eso es tan importante eso. Ahora, fíjense que cuando uno se enfoca en el aprendizaje, ese enfoque permite también la mejora continua, porque no es que yo no le esté pidiendo a mi hijo o a mi golfista que mejore, o sea, obviamente si entrenas y si trabajas y si tienes disciplina, pues
en consecuencia vas a ir mejorando tu técnica, tu táctica, tu parte mental y física y el score va a ir bajando. Tiene que haber ese proceso de mejora continua, pero el enfoque es que el resultado es la consecuencia. Mi enfoque es en las pequeñas cosas y en las pequeñas tareas, cómo voy haciendo esa mejora continua y qué voy aprendiendo. Y el resultado va a ser una mentalidad de crecimiento. Cada vez voy creciendo como jugador, como persona, como hijo y así sucesivamente para lo que viene. Entonces, como lo señalaba Alex ahora, aquí tenemos muchos papás conectados que están en proceso de crecimiento con sus hijos. El deporte y el deporte de alto rendimiento es un proceso y un proceso larguísimo, de muchos años. Y ojalá muchos de los que están aquí estén en Selección Colombia, lleguen a su universidad. Ojalá muchos tengan éxito si quieren ser golfistas profesionales, pero el proceso hacia donde nos dirigimos es hacia ser exitosos en la vida. Y el golf va a ser un vehículo, va a ser un medio, no va a ser el fin en sí mismo. Entonces, por eso es importante este enfoque. Segundos tips, a ver qué papás se identifican aquí. No seas el segundo entrenador. Y acuérdate que tú no necesitas ni ser handicap cero, ni jugar bajo par, ni ser un mega golfista para no creerte entrenador. De hecho, hay papás Que ni que juegan. ni juegan, Sí. pero que igual dan muchos consejos de entrenamiento a sus hijos. Y adivinen que, pues que obviamente al principio sus hijos les creen porque hay dos personas importantes en el proceso de desarrollo técnico de un atleta: su entrenador y sus papás, así no tengan idea del deporte. Entonces, si tú tienes bien claro el rol de no ser el entrenador, vas a cometer menos errores. Entonces, el rol de nosotros papás no es corregir el swing, sino es estar ahí para animar, es tener ese hombro acá listo para dar ese apoyo. Es, por supuesto, confiar en la instrucción técnica y que si tú tienes alguna discrepancia técnica, no la discutas con tu hijo. Ve donde el entrenador, exprésale tu discrepancia, tu inconformidad, etcétera, para que sea el entrenador, sea una sola guía técnica la que oriente a tu hijo. Y ese apoyo que se debe dar es un apoyo emocional, es un apoyo de ven, sigue adelante, vamos mejorando con todo el tiempo, o sea, incondicional. Ustedes lo decían dentro de las preguntas, que se comporte, que tenga buena actitud. Entonces hay que alentarlo a él o a ella a que precisamente cada vez esté mejor en esos aspectos. Muy importante, reconoce tus límites y respeta el espacio del entrenador. Esta mañana yo trabajé con un profesional de golf de un X Club y me decía: Sandra, a mí me ha ido muy bien es porque yo no dejo que los papás pisen el campo de golf. Y yo digo, ok, es importante que el papá a veces sepa, vea, pueda acompañar, entienda, pero sabiendo quién hace la corrección de twin, quién le ayuda al atleta a leer las banderas, a planear la estrategia de un campo, quién también, ojo, Alex, da los consejos mentales, porque hablo por nosotras, ¿no? Muchas veces uno ha hecho un plan o ha hecho un trabajo con el atleta y el papá pues quiere dar un montón de tips y demás. Tú eres el papá y eres una persona súper importante donde donde para el golfista es muy clave entender que contigo tiene ese apoyo, esa motivación, ese aliento, sea cual sea el resultado, que él sepa que cuando llega a ti va a poder estar bien y va a poder estar tranquilo. Entonces Yo es creo que hay, ese círculo que vemos aquí de que es importante estar todo el tiempo trabajando sobre esos puntos. que hay algo importante y es, entre más pequeño es el atleta, entre más pequeño es el golfista. Con eso que tú decías, pues obviamente si mi papá me dice o mi mamá me dice, haz esto en el campo, pues obviamente yo a quién le hago caso, pues yo prefiero hacerle caso a mi papá y a mi mamá, porque son los que voy a tener en la casa diciéndome, oiga, pero si yo le dije que hiciera esto y usted no lo hizo.
a de pronto mi entrenador. Entonces ahí entra en ese conflicto entre el niño, entre a quién debo escuchar. Ujú. Entonces por eso tenemos que tener claro nosotros desde ahí. Entonces, no somos esos segundos entrenadores. Lo siguiente. Ay, yo creo que esta nos encanta y es precisamente que como papás debemos ser los primeros en gestionar las emociones. Ujú. Así es. Entonces, muchos de ustedes respondieron sí cuando preguntamos si a veces no eres tú el que se frustra más por el resultado. De pronto uno se frustra porque tiene unas expectativas distintas a las que tiene el hijo, ¿verdad? O a veces tienes las expectativas correctas y te frustras y sí, a uno le duele, pero ahí es donde es muy importante que tú seas el espejo emocional para tu atleta. Yo no puedo pedirle a mi hijo que no esté irascible, que no se ponga de mal genio, que no se descontrole si yo me descontrolo, si yo me pongo de mal genio, si yo no sé cómo manejar el resultado de la competencia. Ayer, sí, nos contaba un papá del mismo que ha estado hablando Alexandra. Este es un papá de un futbolista que terminó el partido y los papás terminaron agarrados a puños. Del Entonces, mismo club. del mismo club. Entonces nosotras decíamos, bueno, ¿y cómo le enseñamos a estos atletas a tener control si están viendo que los papás en la tribuna se están agarrando a puños? Entonces, muy importante poder gestionar esa emoción. Eh, Muchas veces nosotros, voy a ponerme en el rol de madre, y es nosotros como padres decimos, es que tú debes hacer esto y les damos toda una cátedra sobre lo que deben hacer, pero ellos aprenden más, y es a esto a lo que voy, a como uno papá como modelo. Si yo gestiono bien la emoción y él o ella me escucha que hay que mantener el control y la calma, él dice así, mi mamá o mi papá dice eso y él hace eso. Pero si no, ellos hacen más lo que ven que lo que escuchan. Y por eso, dos tips fundamentales para poder mantener la calma, que funcionan. ¿Listo? Primero, haz cara de calma. ¿Cierto? Maestro Yoda, cara de calma. Ustedes dirán, pero Sandra, pero es que estoy por dentro. Pero esta cara, este comportamiento es algo que uno puede controlar fácilmente. Y si uno se enfoca en controlar esto, al final tú terminas calmándote. Pero aquí lo más importante es que cuando tú muestras a tu hijo o a tu atleta esa calma, él la va a coger y se lo vas a poder transmitir y él va a poder modelar, imitar, aprender ese comportamiento. Entonces, número uno, controla tu expresión facial. Y número dos, respira. La respiración es la técnica natural con la que venimos dotados para tener calma. Hoy no vamos a entrar en profundidad en este tip de la respiración, pero simplemente intenta hacer una inhalación profunda y hacer una exhalación el doble de lento, ¿cierto? Inhalo lento y exhalo mucho más lento y pongo esta cara de calma, que en el campo, por ejemplo, si acompañaba a competencia es fundamental, Alex. Sí, es clave. Hoy lo veíamos precisamente en una mamá que estábamos viendo un partido de tenis. Y veíamos y me dice Sandra, uy, si la viste que está como estresada, ¿no? Obviamente, si nosotras que no vivimos con, con esa mamá, sus hijos los conocen divinamente y saben cuál es la cara de estresado del papá, de enojado, de contento, de tranquilo. Entonces, por eso es importante. Y ese tercer paso es invitar a la reflexión. Hay que reflexionar, ok, si hubo un mal comportamiento, reflexionemos sobre ese comportamiento, porque Ujú. es clave que podamos hacer ese seguimiento y ese proceso. Que también es muy importante ayudarle a tu hijo, a tu hija a gestionar sus emociones. Porque es que, a ver, sí, cuatriputearse da rabia. Sí, hacer un sapo enoja. Sí, cometer errores frustra. Pero aprender a superar esa emoción es realmente un gran paso en pro de la salud mental.
para el golf y para la vida, sobre todo para la vida, porque entre más rápido uno gestiona esa emoción negativa, más rápido va a poder estar en la vida del éxito. Reconoce el esfuerzo invisible. Yo creo que este es súper, súper Súper clave, importante, sí. porque no solamente, obviamente, pues muchas veces el papá dice, sí, pero es que yo también me tengo que levantar, yo también tengo que hacer, pero hay que reconocerle a él o a ella esas horas de práctica, esas madrugadas, porque yo sí digo que hay deporte que madruga y es Uy, el golf. sí. El mal clima que hay que jugar y está lloviendo y no salió la sirena y allá con el paraguas, el carrito mojando, encharcado, vuelto nada, que los dos ojos no ve uno ni la bola. Yo creo que ese esfuerzo hay que reconocerlo. Sí, en verdad, miren, y algunos de ustedes nos conocen, otros no nos conocen tanto. Alexandra fue tenista desde muy chiquita, como desde los 2 años, y fue una muy importante tenista. Yo fui jugadora de tenis de mesa 23 años de mi vida. Y la verdad, el deporte requiere un esfuerzo y un sacrificio aparte. Sí, el deporte requiere, porque siempre le decimos a los chicos, ¿no? Es mucho más fácil llegar del colegio, no tener que hacer nada, conectarme y jugar videojuegos o hacer mis tareas, comer, dormir, etcétera. Nuestros atletas no, salen del colegio, tienen que ir a entrenar, van, juegan, vienen, las tareas están atrasadas, no tengo tiempo para compartir muchas cosas. Entonces, reconocer ese esfuerzo que hace tu hijo o tu hija es supremamente importante para hacer ese proceso de acompañamiento. Y yo introduzco acá y yo creo que tú eres ahí la experta en eso, y es porque eso fortalece esa motivación intrínseca, ese querer superarme y esa motivación que sale de ahí para que tú mañana no tengas que decirle, oiga, hay que madrugar mañana. No, sino es que yo, papá, mamá, yo ya estoy listo, son las 5 de la mañana, ya estoy listo, apúrenle que se nos va a hacer tarde. Y es verdad, obviamente que la motivación intrínseca, o sea, ese gusto, ese hacer las cosas por mí mismo y no porque alguien más me diga que yo tengo que hacerlas, van muy relacionadas con algo que ya hablamos, que es que yo sienta que todos los días estoy aprendiendo, que yo sienta que estoy haciendo una mejora continua y que obviamente eso va a dar como resultado un mejor score en este caso, un mejor resultado en el campo. Y lo digo porque a mí claramente lo que menos me gusta en la vida es madrugar. O sea, mis golfistas me conocen, yo los torneos los sufro por las madrugadas, ¿de acuerdo? Pero cuando yo era atleta, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana para ir a correr, para ir a hacer el trabajo físico. Y mis papás nunca fueron ni a pasarme la voz, ni a decirme levántate o no te has levantado o por qué no has ido. Nacía de mí, ¿de acuerdo? Pero porque precisamente todos esos tips de los que hablamos ahora, yo creo que se cumplían mucho en casa. Y yo creo que hay que reconocerle a tu hijo y a tu hija ese compromiso que tiene, esa disciplina, ese esfuerzo que hace cada día por ir a entrenar. Y no solamente cuando, ay, es que salió tarde, ¿sí vio? Y ahí sí, pum, que lo regañan o se le hace un señalamiento, pero cuando sale a tiempo, cuando está comprometido, entonces ahí no decimos nada. Y es poder tener ese equilibrio entre si voy a reforzar aquello que no está tan bueno, también tengo que reconocer eso que mi hijo o mi hija hace muy Y bien. que a veces no es tan notorio, por Sí. eso se llama invisible. Dale espacios para descansar, dale espacios también para socializar. Y aquí es muy importante que esto se una con algo que ya dijimos, que es que el papá no es el entrenador y que el entrenador aprenda también mucho de este espacio para descansar y de la planificación. Y se los voy a decir también con una historia mía. Acabo de tener una deserción de una golfista talentosa, buena, no había tenido el resultado que quería, pero bueno, iba en ese camino, el proceso, 14 añitos. Y ahorita acaba de decirle a sus papás, no quiero más golf, ya no, o sea, voy a jugar golf eh, porque socialmente me parece rico hacer ejercicio y demás, pero ya no quiero el golf competitivo. ¿Y saben cuál fue la punta o la gota que derramó el vaso? Precisamente que en sus, comillas, vacaciones de verano, ya no vive acá, de diciembre a febrero,
un montón de torneos. Su entrenadora y su papá le dijeron, es que hay que jugar los torneos porque los puntos, porque el ranking, porque esto, porque lo otro. Y ella iba a todos los torneos con la cabeza pensando en, yo podría estar en la playa con mis amigos, yo debería estar en la playa con mis amigos, yo por qué no estoy. Y todos los amigos por el WhatsApp, por el chat, pero ¿tú qué haces en el verano sin venir a la playa? Y yo le decía al papá, pero ¿cuál es el afán? O sea, ¿por qué no podemos disfrutar un poquito el verano? Miremos qué otras competencias tenemos, miremos cómo equilibramos ese calendario. No fue posible y el resultado final es que ya no tenemos una golfista en la casa. Y yo creo también que ahí también es clave y es muchas veces en los torneos. eh, la ronda comenzó temprano y es la 1 de la tarde y él o ella quiere pasar ese espacio de 2, 3 horas que pueda estar con sus amigos a almorzar. Nosotros trabajábamos con una golfista que lo que más le gustaba de los torneos era precisamente ir a verse con sus amigas. Sí, de acuerdo. Y entonces era nosotras, era hacer el cierre con ella después de la ronda y tenía que ser no muy largo porque sus amigas ya la estaban esperando para ir a socializar. O sea, no era el tiempo de, oye, ven, camina, vamos a practicar pot. No, porque era el espacio de ella. Entonces eso también es clave y es importante darles a ellos y a ellas ese espacio para que puedan socializar y andar con sus Y es amigos. muy clave que ustedes como cabeza de la familia sean ese punto de equilibrio, porque también el otro extremo existe, ¿no? El del golfista, a mí me pasaba, yo era así, yo quería entrenar todos los días, mañana, tarde, noche, vacaciones, no, y mi papá decía, no, vacaciones son vacaciones, y no vas a llevar la raqueta, y no, es con la familia. Ese equilibrio también lo dan los papás y ahí sí, Alex, que hay que tener ese direccionamiento a el golf y el deporte es una parte de la vida, pero no es la vida misma ni lo es todo. Entonces, Sí, súper sí, eso es importante súper importante. ese equilibrio. Bien, y ya vamos llegando al final. ¿Todo esto para qué? Esta es para nosotras como la gran conclusión. O sea, cómo ser esos padres tranquilos con golfistas felices se logra cuando somos entrenadores del corazón. Es saber que somos parte del equipo y que confiamos en nuestro hijo y confiamos en su proceso. Que estamos para dar ese apoyo que a veces suena un poco maluco porque el apoyo es solamente ese hombro y pues todos saben que es ese otro que es contar uno después del otro, entonces es ese apoyo económico que yo sé que el 100% de los que están acá lo hacen con el mayor amor porque saben que eso es el fruto y que están haciendo de él y de ella una persona que va a ser excepcional cuando sea grande. Es estar presentes. Y aquí sí, a mí me parece maravilloso que en este nuevo últimos años de la Federación Colombiana de Golf, los padres puedan estar presentes en la competencia. A mí eso me parece fabuloso. ¿Por qué? Porque estar presentes es parte de ese proceso, ese camino. Los golfistas no necesitan padres perfectos. Necesitan padres presentes, que ellos sepan que ahí estás, que es el apoyo. También, y nosotros muchas veces lo hablamos con los golfistas, es enseñarle al golfista cómo va a ser esa presencia, cómo quieres que sea, pero también ustedes merecen estar presentes. Para nosotras siempre ese ha sido un punto muy importante. Entonces, estar presentes es vital. Porque es ese paso de ustedes son los que llevan a entrenar, madrugan, hacen una cantidad de también de esfuerzos que son invisibles, que no solamente es el del golfista o el de su hijo y el de su hija. Entonces es importante que puedan estar y que puedan acompañar y ser ese hombro y ser esa palabra clave en ese momento donde él o ella pueden salir adelante, como también sabemos que hay muchos que dicen, no, 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 no me hables, no me digas, no me mires, pero bueno, eso también, para ellos también tendremos sus tips para que sepan que papá y mamá
pueden y deben estar en el proceso porque no hay nada más rico que poder disfrutar de eso que hacen sus hijos y ustedes estar orgullosos y orgullosas de ellos. Y la confianza tiene que ver con confiar en dos cosas. Confiar en el golfista, confiar en tu hijo, en tu hija y confiar en el proceso. No es un proceso de velocidad, mucho menos el golf. Es un proceso de largo aliento. Tienes que tener confianza en ese proceso. En el golf, incluso los mejores golfistas, no todos los días son buenos. No todas las rondas son buenas, no todos los torneos son buenos, no siempre le pego bien a la pelota, no siempre estoy poteando bien, pero si confío en el proceso, va a llegar el momento en el que seguramente vas a obtener la recompensa que se traduce al final en un resultado. Confía en el golfista y confía en el proceso. Si tú confías, si tú eres apoyo y si tú eres presencia, tú estás convirtiéndote en ese entrenador del corazón y de la mentalidad de tu hijo o de tu hija, que es para nosotras lo más importante. Y esto pues se resume en una última frase con la que queremos arrancar. Y si ya les compartieron el formulario de la asistencia, por favor, no olviden llenar la asistencia. Es súper, súper importante para que nosotros podamos, eh, eh, al final de este camino, de este proceso, certificar esa asistencia y ojalá ustedes se conviertan también en embajadores y en duplicadores de este mensaje. Y queremos entonces finalizar con esta frase. Tu hijo no necesita que seas su entrenador, necesita que seas su refugio. Porque el golf ya le enseñará la presión. Tú puedes enseñarle amor, calma y confianza. Así que bueno, con esta frase queremos dejarlos y estamos ahora sí que súper abiertas a si existe alguna pregunta, algún comentario y esperando poder haber aportado. No sé. Ya vieron la... Ok, ahí ya enviaron el form, sí, perfecto. Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario? Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su chat, su micrófono, perdón. Bueno, no, de mi parte, Adrián Sánchez, agradecer, la verdad que a pesar de la hora muy amena, muy prácticos los tips y la doble charla simultánea de ustedes dos, interesante dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Adrián. Bueno, yo tengo una pregunta, mucho gusto, Jorge Ochoa. ¿Cómo Muy estás, interesante Jorge? todo lo que nos contaron. ¿Cómo estás? Me pareció muy valiosa toda la información que nos dieron. Yo, o sea, tengo solo una pequeña pregunta y es, ¿qué tan bien o qué tan mal para nosotros los padres golfistas es cuando hablamos con los chicos de golf, darles tips independientemente de lo que estén trabajando con los coaches en su momento, algunas cosas que los coaches a veces vemos que no les dicen? Ok, pues mira, en general la mejor vía sería comenta tú eso con el coach y que el coach junto contigo puede ser, pero que sea el coach el que dirige esa parte técnica, ¿verdad? Para que no haya como ese doble rol papá-entrenador o para que tampoco haya el doble mensaje donde el coach dice una cosa y tú de pronto dices una cosa contraria, que pudiera ser complementaria, pero que es mejor que ese rol lo ejerza el coach. Coméntaselo al coach. Mire, yo creo esto, creo aquello, ¿usted qué opina? Y lo pueden hacer delante del golfista, pero para que sea la palabra del coach hacia lo técnico lo que valga, ¿vale? Por aquí nos preguntaban, ¿qué pasa cuando uno carga, le ayuda a cargar la talega en una ronda? O sea, ¿cuál sería como la mejor forma de estar ahí, Alex? Qué Buena tarea tan pregunta. difícil. Sí. Yo creo que esa es una tarea difícil porque generalmente como son muy pequeños y pequeñas, entonces antes de iniciar la ronda, hay que poner unos acuerdos. Exacto, súper clave.
porque lo que pasa es que entonces mamá o papá comienzan, pero acuérdate que debes darle así, acuérdate que debes hacer esto. O empiezo a hacer caras, Y entonces la niña o el niño inmediatamente siente esa presión y entonces si se enoja, es que tú no eres mi entrenadora o mi entrenador y hasta ahí llegó la ronda. y es que miren, un CAI hace cosas muy importantes. Por ahí hay un micrófono Todo abierto. abierto. Eh, y lo voy a compartir con esta experiencia. Me pasó con una golfista grande ya, o sea, amateur, ya egresada a la universidad y todo, con su CAI aquí en el Torneo del Carmen. Le tocó un CAI, un señor divino, pero viejito, viejito, viejito. Y entonces ella, el primer día, al segundo hoyo, me dijo, este señor me está desesperando, Sandra, porque camina muy despacio. Y yo le dije, pero bueno, es que el señor tiene 80 años. ¿Mm? De pronto te está enseñando a tener paciencia. Le dije, tienes que tener paciencia. El señor a mí me pareció espectacular y pues obviamente conocía el campo como los dioses. Pero a qué voy es que hay que hacer ese acuerdo. Es que a mí me gusta, Sandra, que en el green el señor rápido me el pot. Pasó un hoyo, yo le dije al señor, partner, apenas llegue al green, no acomode la bolsa, no se vaya a dejarla al otro tee, dele el pot. Dele el pot rápido. Y ya, es hacer acuerdos. Entonces, quizá cuando tú cargas la talega, ese sentir el apoyo es muy importante, por ende tú debes trabajar un montón el control emocional. De pronto es, tú eres solo, vas a limpiar los palos. Tú me dices qué palo y yo te paso el palo. Si me pides consejo, yo te lo doy, pero si no me pides consejo, no te lo doy. Ese tipo de acuerdos es súper clave, porque lo que pasa a veces es que el CAI quiere ser el protagonista. Y si tú eres el papá y quieres decirle, no, mira, hay que jugarla así, hay que jugarla así, y tu hijo no quiere eso del CAI, o tu hijo o tu hija tienen otro tipo de decisión, pues ahí es donde empieza el conflicto. Entonces, muy importantes los acuerdos. Que yo creo que ahí es importante y es, tú le dices a tu hijo o tu hija cómo quieres que sea ese comportamiento en el campo y cómo quieres que se vea y qué quieres que haga. Lo mismo le puedes decir, ok, yo te voy a cargar, dime qué esperas de mí, Ujú, qué quieres. Con eso ya de antemano, ya ujú. tú y él o ella ya saben qué esperar y ya sabe uno que no hace más de lo que no le dijeron, porque pues cuando el niño se frustra, lastimosamente, si uno como padre hace algo, es el culpable. Y aquí Ah, hablando de la frustración, alguien nos dice por acá, ¿qué hacer cuando veo que está frustrado en una ronda, que va mal, se pone a llorar, pierde el control del juego? Lo mejor, respirar. Mm, Y acuérdense, cara de mm. alma. Sandra, Señor, qué pena, Juan Ricardo. ¿cómo está? Importantísimas estas charlas para nosotros, que sobre todo yo que soy un volado. Pero mira, ahora en Farallones hacíamos unos comentarios varios papás y es lo siguiente: estos niños de 9 a 12 años que están obligados a salir sin CADI. Cuando nosotros jugamos hace años atrás, salíamos con CADIs hasta los 14 años. Me parecería importantísimo, porque es que esa frustración es un niño de 9 años no la entiende. Me parece Ujú. importantísimo de pronto que la federación, y Juan está ahí, empiecen a evaluar la posibilidad de entre 9 y 12 años, pues que estos chicos puedan salir con Cádiz. Un niño que sale solo, que el papá mira al papá en ese grado de frustración, uno también se siente en esa impotencia y uno ve hasta los Cádiz impotentes con ganas de morderse en la lengua. Y vemos como Ujú. padres también que inclusive entiendo que en algunos de los torneos han sancionado a papás porque otros papás no entienden que los papás están estresados y salen y ponen quejas y llaman al juez, que los papás que no estén juntos. Creo que hay que tener un poquitico más de conciencia y sobre todo niños. Me tocó vivirlo ahora en Farallones. Entonces me parece importantísimo que la población tomara nota entre los 9 y los 12 años, hombre, que tengan un CADI y que los papás tengan un poquitico más de conciencia, porque de verdad que es muy barro uno ver papás acusando a otros papás y los mismos niños llamando a un juez, un niño de 9 años, que porque el otro niño está violando las normas. Me Ujú. parece que se vuelven más papistas que el papa. Ujú. Muchas Mira, gracias. con gusto, mucha tela.
de dónde cortar en relación con ese tema del CAE y el acompañamiento, porque juega a favor, como también muchas veces ha jugado en contra. El hecho de que el niño tenga que tomar las decisiones, cumplir las reglas y demás por sí mismo, genera algo muy importante que vamos a trabajar más adelante en una charla, que es todo ese tema de la autonomía. ¿Mm? Porque también hace muchos años pasaba que el niño le iba mal, entonces la culpa era de CAE. Y entonces había una pelea por los CAE. ¿Ves? Entonces hay puntos a favor, hay puntos en contra. Yo creo que siempre es bueno poder, como lo dijimos en alguna de estas diapositivas, reflexionar y ir viendo cuál puede ser como esa mejor perspectiva. Lo que es cierto es que, por lo menos desde nuestra posición afuera como papás o como profesores, súper importante poder acompañar, confiando, apoyando y bueno, siendo esos modelos también para los papás. Doctor Vaquero, bienvenido. Hola Sandra, hola Sandra, hola Alexandra, buenas noches para todos. Qué pena que llegué tarde, estaba en temas de consultorio, así que me desocupé un poco tarde. Pero quise intervenir, pues primero felicitarlas por la charla, excelente como siempre, el tema abordado de manera muy profesional y muy exhaustivo en todos sus comentarios. Básicamente creo que fue Juan Ricardo, creo que alcanzó a oír su nombre. Doctor Eh, Juan sí, Juan Ricardo, ¿no? La pregunta sería para Juan Ricardo. Juan Ricardo, ¿qué pensarías de que los papás fueran Cádiz entre esa edad? Entre los 9 y los 12 años. No jodas, a esta hora sí me jodiste. No Porque es, es que, es una relación, mira, uno trata de que ese ratico se vuelva importante, pero te digo que no, es frustrante y es berracamente frustrante para los dos lados y sobre todo más para un niño. Ahora, por el eso niño Juan Ricardo, hay un año que pensamos gravísimo, ¿no? pero ven y te explico mi comentario. Yo soy médico, soy pediatra, tal vez debí empezar por ahí. Soy pediatra, soy neonatólogo, soy educador, mis hijos fueron golfistas. Me tocó la época oscura en que los papás éramos vistos como unos estorbos, como unos seres que realmente éramos incapaces de poder acompañar a nuestros hijos y volver de algo positivo ese momento de competencia o ese momento de verdad. Y te digo, yo pasé por frustraciones, te repito, soy pediatra, soy educador, tuve dos hijos jugadores, hombre y mujer, cada uno con un proceso distinto, ambos fueron handicap cero. Y te digo, de las cosas más gratas que yo recuerdo de todo ese proceso, fueron las decisiones que mi hijo o mi hija tomó en el campo y yo estaba a su lado. Y yo creo que finalmente todo este tema que estamos esforzándonos desde la federación por llevar a cabo, de que ustedes se capaciten como padres, que ustedes tengan esa experiencia que algunos ya tuvimos la oportunidad afortunadamente de vivir, la puedan volcar en unos mejores deportistas, pero también mejores seres humanos, niños que sean mucho más completos en su formación integral y que siempre cuenten con el acompañamiento de ustedes. Te voy a decir algo que puede sonar, si quieres, hasta medio disruptivo y digamos, y si quieres socialmente incorrecto, pero a mí me parecía terrible el yo poder entregarle a mi hijo, a una persona con una muy poca calificación o cualificación en el tema de acompañamiento y de formación integral, los momentos de su frustración. O sea, cuando un niño ha trabajado para un torneo, para un nacional, y en el, no sé, en ese momento, recuerdo yo el último día tener que hacer un score para poder pasar el corte, la persona que estaba al lado de él cuando no era capaz de meter el poto, cuando la bola no llegaba a green y se quedaba en el búnker, era una persona que no tenía contacto afectivo con él, o sea, que lo había conocido en 2 o 3 días de competencia y que muy seguramente tampoco tenía herramientas para poder acompañarlo. Entonces, desde mi puesto en la Junta te digo, ¿por qué no pensar en que los papás puedan ser Cádiz? Y que alguien pueda estar acompañándolo a ellos con las reglas claras. Es que si todos nos ponemos de acuerdo en las reglas y todos nos capacitamos, ahora es probable que tú digas, Como no, yo no pasa en el quiero, no, Mundial. sí, claro, no me siento bien, no lo puedo hacer, no tengo una buena relación, pues trabajémoslo, logrémoslo, pero de verdad te digo que los mejores recuerdos que yo tengo son de esos momentos vividos con mis hijos, sobre todo en torneos jugando por fuera, donde sí se podía hacer uno de Cádiz, y los cuentos en mi familia de los viajes y de las vacaciones giran alrededor de uno en un torneo en Estados Unidos, haciendo cara de payaso, y cuando miraba a mi esposa le arrugaba la cara y le cogía la talega y le decía, se la voy a botar al lago. Bueno, entonces, pues, pero uno delante de ellos con la cara de payaso, pues, para poder acompañarlo y poder llevarlo. Entonces, miremoslo a ver qué pasa. Bueno. No, Doctor Vaquero, Vale. Miren, voy, yo, voy a soltar. yo creo que el comentario es muy válido y es muy importante,
pero también creo que para poder dar herramientas hay que tener claridad. La explicación que usted está dando es muy valiosa, pero digamos que cuando uno se dirige a preguntar por qué la falta de CADI, algunas veces la explicación es porque es muy costoso para los papás, en otras es porque en Estados Unidos no hay CADIs. Entonces yo sí creo que es muy importante entender, y usted como lo decía como pediatra, cuál es la edad en las cuales deberíamos entregar esa autonomía emocional para la toma de decisiones, porque por el otro lado ellos ven que aún un profesional tiene un CADI al lado diciéndole, hombre, te sugiero esto o aquello. Ahora, yo creo que son dos roles importantes. Yo no creo que en ningún momento, si se decidiera, y obviamente está en toda la autonomía de la federación y la división junior de tomar las decisiones, no es para reemplazar el rol del papá que acompaña, que estará siempre ahí para dar el abrazo oportuno, etcétera, etcétera. Pero me parece que es un tema en el que hay que profundizar y ahora que mi querido amigo Vélez, con el que compartí en Farallones y con el que vivimos tantas, digamos, frustraciones, en fin, el otro asunto es que los hemos puesto a luchar con unos carritos eléctricos que en teoría eran un apoyo, pero que al final entonces hay que hacer un triple esfuerzo porque hay que empujar un carrito que pesa 3 veces lo que pesaría un push car. Entonces, estos niños están descontrolados porque ya no están poniendo su energía en 3 días, además de madrugar a las 4 de la mañana, sino en decir, bueno, tengo que luchar sin Caddy, contra un carro, contra el campo. Entonces, sí creo que me uno a la invitación de mi querido amigo Vélez y diría, hombre, échenle una revisada Sí, para sí, que en su experiencia Vale. podamos decidir qué es lo más valioso para estos niños, ¿no? sí, Yo sí. Y yo les, quisiera volver como al tema del taller, con un comentario que hacen por aquí que me parece súper importante y es cuando una niña de 9 años se le ve ansiosa, se le ve nerviosa y le dice a sus papás que no quiere que estén ahí y no saben los papás cómo apoyarla. Yo creo que este tema de los CADIs es un tema de mucha discusión que podía gastarse una reunión completa, pero hoy estamos hablando de los papás. Hoy estamos hablando de cómo ustedes pueden ser ese mejor acompañamiento, ese mejor apoyo. Así que muy importante es, en este caso, Adri, que nos escribe aquí, es háganle saber que ustedes están ahí para apoyarla. Háganle saber que ustedes disfrutan con lo que ella va a hacer. Háganle saber cuál es ese aprendizaje continuo. ¿Qué vas a aprender hoy? Cuando salga del campo, ¿qué aprendiste hoy? Eso es lo que nos interesa, que sigas en ese proceso de mejora continua. Y creo que con esa respuesta podemos, doctor Vaqueros, ¿está de acuerdo? Ir dando cierre al taller de hoy. Sí, Sandra, otra vez muchas gracias. Y para cerrar el comentario anterior, pues obviamente esto es una opinión, esto no obedece, no compromete a la Junta y no compromete a la división. Para mí me sirve como una retroalimentación de esta opinión, ya la conversaremos, pero estos espacios, como bien anota Sandra y Alexandra, es para darnos herramientas, o sea, para que todos tengamos herramientas y para que nosotros en la federación y nosotros en la división, pues podamos tomar este tipo de comentarios, lo que tú dices de los carritos, lo que dices de los Cádiz, toda esta serie de cosas yo creo que van a enriquecer este proceso. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, aquí la única verdad, como lo decía Sandra recientemente, es que tenemos que aceptar que nuestro principal rol con nuestros hijos en estas edades es acompañarlos. Tenemos que estar ahí con ellos todo el tiempo y tenemos que hacer que la experiencia de jugar golf en esas tempranas edades a un nivel competitivo sea placentera para ellos. Si esto no es placentero, créanme, por eso el nombre Golf Feliz, porque si esto no es placentero, dediquémoslo a otra cosa. O sea, no pretendamos que ellos logren lo que nosotros no pudieron lograr, lo que nosotros no pudimos lograr, porque eso uno lo aprende en pediatría, ese tipo de proyecciones que hace uno como padre de que los hijos alcancen las metas que nosotros no alcanzamos. Es Muchísimas gracias, cierto, Sandra. y vamos a tener 3 encuentros más, pero además vamos a estar en algunos eventos, algunos torneos de la edición. Porfa, búsquennos, pregúntenos, Y entre todos mejor dicho, construyamos. llénennos de preguntas y en los apoyos que podamos darle a sus hijos, ahí vamos a estar súper disponibles para ustedes, ¿vale? Muchas gracias. Excelente charla, gracias. Si alguna Gracias. pregunta quedó sin responder, porfa, háganosla llegar. Les vamos Excelente. a responder seguramente.
Recuerden también que los talleres que hicimos el año pasado están en la plataforma de la Federación, en la página, para que si quieren y no pudieron verlos puedan tener esa información. Un abrazo para todos y una feliz noche. Chao. Muchas gracias, muy amable. Mil gracias por la Gracias. Chao, Feliz asistencia. chao. noche, gracias. Gracias, muy amables. Con todo gusto. Hasta luego, Buenas gracias. noches, muchísimas gracias, muy chévere Buenas todo. noches. Hasta luego.